Bienvenidos a una nueva sesión de técnicas de evangelismo. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy importante que, aunque de alguna manera es abordado por las iglesias, no siempre existe la conciencia de la necesidad de la preparación para ministerios de este género. En este momento lo que estamos abordando es yo le he llamado la puerta del servicio. Bien, las iglesias normalmente tienen, particularmente la Iglesia Bautista, que es de quien yo tengo conocimiento, aunque he visto el testimonio de muchas otras denominaciones o confesiones de fe, de quien tengo conocimiento estructural es de la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista tiene como forma de función para la administración, para el manejo, para la actividad de la iglesia, un, un acróstico que dice cuáles son las áreas básicas que debe de cubrir una iglesia local. Y usa el acróstico PESCA, la P de proclamación, la E de educación, la S de servicio y la C de compañerismo y la A de adoración. Y bueno, en la iglesia en la que yo crecí y algunas otras iglesias que el Señor me ha permitido conocer, tienen esta estructura. En esto basan sus ministerios, de allí se desprenden un montonal más. Pero en esta ocasión de la que yo quiero hablar es del servicio. Si bien es algo que existe como un tema particular dentro de la iglesia y su trabajo, el ministerio al no creyente y el ministerio al creyente, bueno, pues también es necesario decir que en muy pocas ocasiones la iglesia ejerce un trabajo consciente y preparado en el área de servicio. Es fundamental esta área de trabajo en la iglesia. Por ejemplo, en algunas iglesias en servicio está el aseo del templo, está repartir despensas a los hermanos en necesidad, está la ayuda durante los aniversarios, la organización, todas estas cosas. Hay una actividad interna de servicio que entra en esta área. En esta ocasión yo me quiero centrar no en el trabajo interno, aunque sí permea lo que voy a estar tratando, el trabajo interno, puede ser bidireccional. Pero la segunda parte, que es a lo que yo me quiero abocar ahora, es el servicio al prójimo fuera de la iglesia. ¿Cómo son nuestros ministerios de servicio en la iglesia? Tradicionalmente hablando, hay sus honrosísimas excepciones, hay ministerios ejemplares que trabajan en pro del prójimo, del necesitado, sea o no sea creyente, y a ellos debemos de imitar y debemos de aprenderles. Pero tradicionalmente hablando, ¿cómo son los ministerios de la iglesia? Bueno, yo he hecho un mini estudio de eso con alrededor de 100 iglesias que me describieran esta área. De estas iglesias son de distintas partes de México, donde estuve haciendo un sondeo de cómo ellos servían al no creyente. Y la respuesta arrasadora, en definitiva, fue los hospitales. Generalmente las iglesias hacen visitas a los hospitales, visitas de evangelismo a los hospitales, llevan algo de alimento, oran con la gente que está afuera, con los familiares, y muy pocos logran entrar a nivel capellanía adentro del hospital con los enfermos. Sin embargo, esta parte la hacen generalmente los pastores o capellanes ya más especializados. Y allí se detiene, allí para el trabajo en hospitales. Luego también hay, la segunda cosa que más se citó era dar despensas a los necesitados. Y eso pues generalmente consiste solamente en recaudar de parte de la iglesia una ofrenda, sí, a veces es una ofrenda, a veces es dinero y a veces se recolecta en especie con cosas de abarrotes, de consumo diario, ¿no? Entonces, pues se van y se entregan a familias necesitadas y se hace en una visita. Y párale de contar, en general, ¿no? Hay pocas iglesias que están trabajando más profundamente el área del servicio. Algunas otras, ya muy pocas, trabajan proyectos que tienen relación con algo educativo. Les están enseñando a hacer algo
con fines productivos. Es decir, dan cursos de repostería, de panadería, de bisutería y hacer collares y todas estas cositas, o de tejido o cosas así. Y entonces, a través de eso, buscan ayudar ya sea a las familias necesitadas, a las mujeres necesitadas dentro de la iglesia o a personas que están por fuera y que las invitan. Entonces, bueno, todo eso está muy bien. Solamente que este tipo de cosas entra en uno de los principales cuestionamientos que yo hago. Hacer esto es bueno, pero no es suficiente. ¿Qué significa todo esto? Que dependiendo de nuestros objetivos, nosotros debemos de definir cuál va a ser la acción de servicio hacia la comunidad, hacia el prójimo, sea de la iglesia, sea miembro de la iglesia o solamente simpatizante, o definitivamente sea aún una persona no alcanzada. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Yo veo un problema fundamental en esto. Estos proyectos que yo he mencionado ahorita tienen un alto costo. Sale dinero de la tesorería de la iglesia y se requiere mano de obra, se requieren viáticos, se requiere todo eso, sale caro. Pero ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es darle pan al hambriento, pues entonces lo estaremos cubriendo completamente. El problema es que normalmente ese no es el objetivo. En general, el objetivo es traer a esas personas a la iglesia, que conozcan del Señor, que hagan una profesión de fe y que formen parte de la membresía. Entonces aquí tendríamos nosotros que evaluar cuáles son los resultados que estamos teniendo y cómo podremos hacer nosotros algo efectivo. Porque muchas de las veces que llevamos alimento al hospital, no volvemos a tener contacto. Generalmente las personas que accesan al alimento son las del área de urgencia. Entonces, tenemos aquí una necesidad que está siendo cubierta en un primer momento, pero el objetivo de la iglesia, la necesidad de la iglesia, que es en función a atraer a la gente a la congregación, a la membresía, no está siendo cubierto. Y como esto, muchos de nuestros proyectos en la iglesia. Ese objetivo de esta reflexión o de tratar este tema, que pensemos un poquito en el modelo que Jesús nos presenta para realizar el servicio a la gente. Ya hemos visto en evangelismo que el Señor Jesús, en teología del evangelismo, que el Señor Jesús tenía un ministerio que estaba constituido por 3 áreas. La primera de ellas era, sin orden de importancia, mis hermanos, un ministerio educativo. El Señor estaba formando discípulos. No solamente tenemos en la Biblia el testimonio de eso, no solamente los discípulos de los 12 llamados por él o convocados particularmente con él y conocidos como su grupo en entrenamiento, sino también más discípulos. Por ejemplo, cuando Lucas dice que iban con él sus discípulos, muchos de sus discípulos, ¿no? Los apóstoles o los 12 y muchos de sus discípulos. Entonces, había gente que seguía al Señor Jesús, mucho más allá del grupo a quienes él reclutó. Pero también tenemos a personas que no están definidas como sus discípulos y le seguían a donde él iba. Y esta clase de personas la podemos clasificar como simpatizantes que les gustaban sus enseñanzas. Todo esto forma parte del ministerio educativo de Jesús. En una segunda parte, a un segundo nivel, no es un nivel porque no tiene orden de importancia. Son cosas que el Señor hizo todo el tiempo, integralmente durante su estancia aquí en la tierra. Pero el segundo punto que quiero abordar es la proclamación. El Señor Jesús tenía una labor de profeta. Él daba el mensaje divino a la humanidad respecto al hombre y el plan que Dios tenía para el ser humano. También daba un mensaje de la verdadera adoración. Así es que lo que tenemos que considerar en este momento es que el Señor Jesús podía servir a la gente a través del mensaje de Dios que las personas necesitaban. A veces les gustaban y a veces no, pero era un mensaje útil. Entonces, resumiendo, como en su labor de profeta, el Señor Jesús dio mensajes de anuncio, de denuncia y también dio esperanza. Esa es la segunda área en la que el Señor Jesús trabajó. Y la tercera área es el área de servicio. El Señor Jesús ayudó
Y pues lo vemos sanando, lo vemos restaurando gente, lo vemos trabajando con ellos, andando con ellos y compartiendo la vida con ellos también. El Señor Jesús utilizó el servicio. Entonces, bueno, a partir de este modelo quisiera reflexionar en algunos puntos fundamentales. El primero de ellos es que no toda persona que recibe la ayuda va a ser seguidor y no toda persona que siga va a concretar su discipulado en imitar al maestro y después posteriormente ser discipulador y tener gente que le siga a él. Esta es una verdad fundamental de la que es necesario que la iglesia sea consciente, mis hermanos, porque esto puede causar una gran decepción dentro de los proyectos que la iglesia haga. Entonces, lo primero que tendremos que hacer sobre este punto es, nuevamente, definir cuáles son los intereses de la iglesia a través de los cuales buscamos lograr con el servicio. ¿Qué es lo que estamos nosotros, cuál es nuestra intención al servir a la gente? Y lo cierto es que si nuestra intención es traerlos al templo, traerlos a la congregación, a la iglesia, al rebaño, pues entonces requerimos una planificación apropiada, un diseño del proyecto que permita que la gente pueda ser atendida consecuentemente y que además también puedan ser atendidos integralmente, porque lo estamos haciendo a través del servicio. No es a través de una campaña, aunque puede haber una campaña de servicio, pero me refiero a que no es una campaña masiva evangelística con un gran predicador evangelista y que al final todos levanten la mano y hagan una profesión de fe y eso ya significa que se van a integrar a la iglesia. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que debe de diseñarse un programa, un ministerio especial para que las personas puedan ser atendidas durante un lapso apropiado, lo suficiente como para que ellas puedan ser integradas al rebaño. Ese proceso no se puede saltar. Por más que nosotros lo deseemos, no se puede saltar. Y si nos lo saltamos, como lamentablemente en la mayoría de los casos se hace, pues va a haber algo de frustración. Ya les comentaba, no fue en esta clase, en una clase que se llama Contexto Cultural para la siembra de iglesias. Comentaba yo acerca de un testimonio de una iglesia en la que serví. La gente, uno de los miembros de la iglesia solicitó, no vivía en la misma colonia donde estaban las instalaciones de la iglesia. Entonces ella solicitó que afuera de su casa, en donde se reunían una bandita, un grupito de jóvenes a fumar, a tomar, a drogarse, hombres y mujeres, todo esto, se reunían afuera de su casa porque ella tenía una macetera y su casa daba a la calle, a una calle muy transitada. Y entonces ella quería un grupo de jóvenes allí. Y este grupo de jóvenes, una reunión de jóvenes, ¿no? Invitarlos adentro de su casa y estar con ellos. Pues lo inicié junto con ella, Dios empezó a prosperar ese esfuerzo, teníamos más o menos pues cerca de los 40 jóvenes que empezaron a llegar, ella hizo un gran trabajo de convocatoria y la estructura de la reunión era muy cercana a la dinámica juvenil. Entonces eso permitió que a ellos les gustara y se quedaran, ¿no? Aun cuando era un asunto espiritual o religioso lo que se tratara. De repente por ahí el cura de la parroquia de ese lugar nos mandó a sus jóvenes espías a ver qué era lo que estábamos haciendo y todo esto, y algunos de esos jóvenes se quedaron también. Al cabo de un tiempo, el pastor empezó a presionar diciendo que querían que dónde estaban esos, que cómo nos estaba yendo bien, cómo podía entender que nos fuera bien si en la iglesia no había ninguno de ellos aún, ¿no? Y entonces, pues por más que insistimos nosotros, esta mirada no cambió y empezaron a presionarnos y lo primero que hicieron fue retirar el financiamiento para los viáticos, para los gastos que teníamos de esa reunión. Pues aún así solicitamos el permiso para que ya no saliera de los fondos de la iglesia, pero que la hermana y yo financiáramos y algún otro hermano se nos unió, no iba a las reuniones, pero sí financiaba. Entonces de nuestra propia bolsa empezamos a pagar los gastos de eso. Al poco tiempo empezaron a reparar una de las avenidas, varias de las avenidas del trayecto para llegar a ese lugar. Y bueno, ese fue el punto final.
en donde estrictamente, concretamente, el pastor nos pidió que cerráramos ese grupo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el enfoque en esta ocasión? Bueno, pues era la iglesia, era la congregación y era la membresía. Yo estoy segura que a su tiempo eso hubiera fructificado en chicos que estuvieran yendo. Una familia de una de las muchachitas, una vecinita de la hermana, era adolescente, ellos empezaron a ir al templo y eso nos concedió un poquito más de tiempo, pero no mucho más, porque decían, pues ellos son una familia y necesitamos a los jóvenes porque los jóvenes son un grupo al que ustedes están llegando. Entonces, esta visión que se tiene acerca del ministerio de servicio, mis hermanos, tiene mucho que ver con cuáles son nuestros propios intereses como iglesia. En otra ocasión, hace poco tiempo, escuchaba que un hermano estaba proponiendo para un sector regional, estaba proponiendo un ministerio de servicio a la gente que bajaba a una comunidad, a una cabecera municipal, y de allí venían de todas las comunidades, había gente indígena y gente ladina, pero él estaba proponiendo que se les atendiera, que hubiera transporte, que los comerciantes que no tenían dónde dormirse en época de frío, pues se les permitiera entrar al templo y cosas así, ¿no? Y la verdad es que era un buen proyecto ese. Yo pienso que eso hubiera abierto grandes posibilidades en distintos lugares, en todo alrededor de donde eran provenientes esas personas. Pero la visión de liderazgo, no había pastor en ese lugar, pero la visión de liderazgo fue que no ellos, ¿para qué invertían en eso? ¿Para qué le abrían el templo a la gente si era gente que no se iba a congregar en ese lugar porque venían de otras comunidades? Entonces, bueno, aquí esto es una revisión, mis hermanos, es una invitación a reflexionar, a evaluar cuáles son nuestros intereses, porque si nosotros estamos sirviendo, pues debemos de servir como Jesús sirvió. Por lo tanto, el punto número 1 es que el Señor Jesús sirvió porque Él estaba satisfaciendo una necesidad. Y sus intereses estaban en la satisfacción de esa necesidad, aunque eso significara que no iban a ser sus discípulos o que no iban a seguirles. El Señor lo sabía. Y en este momento, pues nosotros podemos pensar en que en su momento, al Señor no lo hacían tonto. En su momento, Él filtró el mismo grupo. A veces los proyectos de servicio sí tienen mucho que ver con el interés y esto está conectado con el segundo punto de reflexión. Las personas están interesadas en el beneficio material que pueden recibir. A veces es un beneficio social que pueden recibir de parte de nuestros proyectos de la iglesia, pero no están interesados en el contenido de nuestro mensaje. Y creo que debemos evaluar. La propuesta es que evaluemos si aún así nosotros estamos dispuestos a servir, porque de todas formas hay una necesidad que se tiene que cubrir. Pero aún con esto, a su tiempo, aunque el Señor permitía y sanaba a los que le traían y daba su mensaje a los que le traían y a la gente que llegaba y a la gente que iba con él de aldea en aldea siguiéndolo, todo esto, cuando llega el momento de darles el alimento, en las 2 alimentaciones multitudinarias, también vemos las consecuencias de eso. Había un gran grupo siguiéndole a este punto, pero las expectativas que tenían acerca del ministerio de Jesús eran expectativas políticas ya a este momento. Y entonces nos dice el relato que la gente se quiso hacerlo rey. Y Jesús logró escabullirse de eso y retirarse. La siguiente vez que se reúne con ellos, Él les dice, ustedes me siguen porque les doy pan. Él con eso estaba filtrando el grupo, los confrontó, los llamó a evaluar sus intereses y entonces de aquí viene esta situación. Y dice sus discípulos, Señor, ¿no se te hace como que te pasaste? Tenían el temor de la desbancada, que así sucedió. Y entonces Jesús les dice, bueno, pues si ustedes también quieren irse, también se pueden ir. No se retractó de haberles llamado la atención, de haber dicho lo que él dijo. Y entonces ahí viene la famosa confesión del apóstol Pedro y Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, lo cierto es que si nosotros vamos a servir a la gente, tenemos que pensar en la figura de la satisfacción, del satisfactor de necesidades, simplemente porque nos compadecemos de la situación que las personas estén viviendo. O bien,
pensar en que somos una iglesia de ganchos. Es muy común también escuchar que las estrategias de alcance figuren como ganchos. Y yo quisiera traer a reflexión este punto, concluyendo con el primer punto, quisiera traer esto a reflexión, mis hermanos, porque no es el modelo de Jesús. Cuando Jesús quiso reclutar gente, Él lo hizo. Cuando hubo gente que fuera discípulo, Él les enseñó. Pero Jesús no utilizó ganchos. Para Él, su estrategia de alcance fue el servicio, pero no fue una estrategia de reclutamiento, el servicio. Y los ganchos para la iglesia de hoy es una estrategia que usa estrategias de servicio para atraer a la gente. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares usan esto de los hospitales, las despensas, usan las clases que dan, usan ir a regalar ropa, las brigadas médicas. Todo esto está bien, mis hermanos, y como estrategia está bien, pero otra vez voy a la intención del corazón del proyecto. Una iglesia que da porque espera que se reintegren, es una iglesia que tiene, o que se integren, no reintegren, que se integren, es una iglesia que tiene que trabajar mucho en el diseño de su proyecto para poder estar acompañando a la gente desde su realidad y que puedan servir. Segundo punto. Como segundo punto, tenemos una de las máximas lecciones que yo enseño a través de el servicio en zonas indígenas, en zonas de difícil acceso, tanto geográficamente hablando como religiosamente hablando. Son lugares de acceso restringido al Evangelio que uno no puede llegar como misionero. En esto yo tengo un lema, y este lema dice así: el servicio te abre puertas que la palabra te cierra. ¿Qué significa esto? Que hay ocasiones en donde una persona no puede llegar dando el mensaje verbal del Evangelio, pero sí puede llegar sirviendo. ¿Por qué? Porque nadie se niega a la satisfacción de una necesidad que tiene. Nadie. Hasta este momento, ni por muy orgulloso que sea una persona, yo he visto pueblos, personas, familias, instituciones recibiendo la ayuda. ¿Por qué? Porque es una ayuda satisfactoria, algo que está fuera de sus propios recursos, pero que está llegando a ellos. Bien dijo, ¿quién fue? Hipona, San Agustín de Hipona, que mandó, ¿no? Cuenta que mandó a uno de sus discípulos a predicar el Evangelio y les dice, ve y predica. Y si es necesario, usa palabras. Esto es muy impactante, porque allí está mandando, está enviando un discípulo a predicar a través de la vida misma. Y esa es la esencia, mis hermanos, del evangelismo. Que nuestro ser y nuestro quehacer exponga lo que creemos, evidencie nuestra fe. Y Pablo dice, bueno, nosotros somos cartas, ¿no? Ustedes son tarjetas de presentación o cartas de presentación de mí, porque yo les discipulé a ustedes, les dice a los corintios. Entonces, pues nosotros tenemos que considerar que en algunas ocasiones las personas están completamente cerradas al evangelio. Y esto tiene también su propia razón de ser. A veces son prejuicios por mal testimonio de cristianos que ya conocen, a veces son porque nos meten en un mismo costal a todas las personas que no somos católicos romanos o que no somos de la religión mayoritaria en la comunidad en donde estemos. Y nos meten allí mormones, testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, pentecostales, bautistas y bla, bla, bla. A todos nos ponen por igual. Algunos creemos solamente en la salvación por medio de Jesucristo, una salvación de gracia, pero otros no. Algunos tenemos solamente la Biblia como única libro sagrado, regla de fe y de comportamiento para el cristiano, para el hombre, para la vida. Otros no, tienen sus libros de sus profetas, pero nos meten en el mismo costal. Y las estrategias que usan uno, a veces son usadas por los otros. Y eso prejuicia, mis hermanos. Entonces, si esto se constituyese como una barrera para el evangelio, mis hermanos, ¿qué significa eso? Significa que tenemos nosotros que ser creativos y derribar esa barrera. Si tu mensaje es incongruente con tu acción,
Entonces no podemos nosotros tener una cosecha abundante de personas entregadas, de discípulos entregados a Cristo. Por lo tanto, es muy importante el testimonio. Y a veces, en los lugares en donde no es posible de primera mano declarar que uno es cristiano o que uno es misionero, lo que tenemos que hacer es servir. No solamente estoy hablando de lugares con acceso restringido al Evangelio, estoy hablando de personas cerradas al Evangelio. La técnica anterior habla cómo a través de una conversación y de una situación particular podemos nosotros identificar los puentes para conectar la verdad divina con la necesidad o con la situación, con la realidad que está viviendo nuestro escucha. Bueno, en esta ocasión nosotros no solamente vamos a dar un mensaje verbal, estaremos dando un mensaje poderoso de acción. Jesús respaldó cada una de sus palabras con acciones y eso le hacía un hombre poderoso. Y dice Lucas en el relato de Emaús, cuando él resucita y va con esos discípulos que no eran de los 12, rescatando un poquito lo que mencionaba anteriormente, dicen, ¿cómo es que tú no sabes? Bueno, pues es que ese Jesús era hombre poderoso en palabra y en obra. ¿Qué dicen de nuestra iglesia? ¿Qué dicen de la membresía de nuestra iglesia la gente a nuestro alrededor? Nuestra familia que aún no es creyente, ¿qué dice de nosotros? ¿Cuál es el concepto que tiene de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de nuestros hábitos? ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, mis hermanos, ustedes pueden ganar a esas personas para el Señor a través del servicio. Porque la máxima es, el servicio te abre puertas que la palabra te cierra. Nuestro estilo de evangelismo en muchas ocasiones es un evangelismo agresivo, porque damos bibliazos a las personas, porque hacemos énfasis en el pecado y no siempre cabe eso. Por lo menos eso no es lo que el Señor Jesús hizo. Vemos a un Jesús tierno, empático, claro. Y por otro lado, vemos también a un Jesús firme, también claro, directo, pero eran receptores distintos con quienes fue así. El Jesús que fue compasivo y misericordioso y que lleno de gracia, concede el perdón a la mujer que le traen que fue tomada en adulterio. Es el mismo Jesús que vuelca las mesas en el templo y dicen, la casa de mi padre se ha convertido en cueva de ladrones, mi casa será casa de oración. Entonces, es la misma persona. Es la misma persona que le dice a Nicodemo, pues si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Es el mismo, pero los receptores eran diferentes. Y la iglesia tiene una deuda con la sociedad, con la humanidad en este sentido, porque nosotros metemos a todos por igual con un mismo discurso evangelístico. Y esto no es lo que el Señor Jesús hizo. Él utilizó muchas estrategias para dar su buena nueva, y su buena nueva era que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué significaba eso? Significa que el hombre tiene de nuevo acceso a Dios. ¿Dónde está entonces la acción de la iglesia que represente a Dios acercándose a la humanidad? Cuando nuestro objetivo es que las personas se acerquen, se integren y solamente así tendrán acceso a Dios. Hay que evaluar nuestro mensaje, mis hermanos. Tenemos que centrarnos en cómo Jesús hizo la obra y hacer una práctica de servicio cristocéntrica. Y no solamente esto lo vemos con Jesús, también lo vemos con Pablo, lo que refleja en sus cartas una y otra vez, ofrenden para los necesitados. Dios va a abundar porque ustedes están trabajando para la obra. Dios una y otra vez está haciendo un llamado al servicio y a hermanarse a quienes están en necesidad. Por lo tanto, mis hermanos, consideremos que una puerta grande de ingreso a la iglesia es el servicio, pero un servicio muy bien estructurado. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión y posteriormente vamos a continuar a culminar con este tema. Que Dios les bendiga, mis hermanos.